Hola, bienvenido o bienvenida a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo y en esta ocasión quería hablarles sobre una historia que descubrí hace mucho tiempo y que no hallaba la manera de cómo hablarles de ella, ya que esta historia la conocí primero a través de su película, de su adaptación cinematográfica, pero ya por fin tuve la oportunidad de leerla en su versión original, en papel. Es un manga del que les quiero hablar, pero no solo quiero compartirles mi opinión y mi experiencia al leer este manga y hablarles de lo maravilloso y genial que es la historia. También quería traer algo más allá de hablarles un poco del autor y de sus orígenes y de sus influencias, así como de la creación y el proceso creativo de lo que sería la película. Además de hablarles de los personajes y la historia de este manga. Así que pueden ir por una botanita, un snack, un café, un té, lo que quieran para botanear mientras ven este video. Si les interesa, pues quédense a conocer esta historia genial que se llama Tekon Kinkret Black and White, escrito por Taiyo Matsumoto. Entonces, antes de comenzar con la historia, los personajes y de qué va la trama, les quiero hablar un poco sobre el autor, que es Taiyo Matsumoto. Taiyo Matsumoto es un artista de manga o mangaka, que sería el término que se usa allá en Japón para referirse a los artistas y creadores de manga. Nacido en 1967, él es originario de Tokio y es caracterizado por su estilo surrealista, tanto en su estilo de ilustración y en su, digamos, narrativa, en cómo crea estas historias. No nada más tiene a Tekon Kinkret, tiene también varias historias por las cuales es reconocido. Entre ellas se encuentran Ping Pong Number 5, Sonny y esta historia de Tekon Kinkret, la historia de Blanco y Negro. Él tenía originalmente pensado ser jugador profesional de fútbol, ser futbolista, pero después cambia de opinión y decide volverse artista de manga. Gracias por eso. Y él se dio a conocer en el mundo del manga o de los cómics debido a un concurso abierto al público que hubo para crear un manga. Entonces él participa y gana. Y respecto al siguiente dato, no estoy muy seguro. Unos dicen que anduvo en Francia o en Europa en 1986 y otras fuentes dicen que anduvo en 1989. Así que digamos que en los 80, a mediados o finales de los 80, él anduvo de gira por Francia gracias a este reconocimiento que se le da por este concurso que él gana. Y es durante esta estadía en Francia que él descubre y encuentra a los creadores de cómics de Europa, que van a influenciar o van a impactar mucho tanto en su estilo narrativo como en su estilo ilustrativo. Por un lado tenemos a Jean Giraud o a Moebius, que después cambia su nombre de John a Moebius, que sería este de aquí, no sé cómo se pronuncie eso, yo lo leo como Moebius. Tenemos a este señor con su estilo narrativo de ciencia ficción. En la década de los 70 este señor publica su revista Metal Hurlant con enfoque a la ciencia ficción. Y en 1974 él lanza su cómic White Nightmare, del francés original que no voy a pronunciar porque probablemente lo diga mal. Y esta historia tiene un impacto muy grande en la estética de Matsumoto en cuanto al ambiente urbano que nos plantea aquí en Tekon Kinkret. Otra posible influencia en el estilo de Matsumoto sería el autor también francés de cómics Enki Bilal, el cual es autor de la trilogía Nicopol, y ambos autores logran mostrar un interés en sus obras por el caos social y la decadencia urbana. También tenemos a Hugo Pratt como otra posible influencia en el estilo narrativo de Matsumoto, ya que este autor de origen italiano se caracteriza por crear líneas narrativas sencillas con temática de aventura y con un toque épico, y se considera que su obra El corto maltés fue la posible influencia para Matsumoto al crear esta historia también. Entonces se considera que todos estos autores franceses son los que inspiran a Matsumoto a empezar a trabajar en esta historia, y se cree o se piensa que lo inspiran, ya que Matsumoto en las pocas entrevistas que ha dado
no es muy explícito en cuanto a contar qué lo impulsó o qué lo motivó o qué le inspiró a crear esta genial historia. Así que son meras suposiciones y comparaciones entre los estilos ilustrativos y narrativos de estos autores franceses. Y de las obras que mencioné de estos autores, fueron publicadas más o menos por las fechas en que Matsumoto anduvo en Francia, entonces son meras conjeturas. Y es hasta mediados de la década de los 90 que Matsumoto empieza a trabajar en The Conking Red, la cual es publicada desde 1993 hasta 1994. El asunto es que al publicarse este manga no salió como este compilado monstruoso enorme, sino que fue publicado tomo por tomo, 3 tomos en total, en la revista Big Comic Spirit. Y Matsumoto empezó optimista y bastante ilusionado con este proyecto. Al ser publicados el primero y segundo tomo, él nota que no tuvo el impacto que él esperaba, y es algo que él no pudo negarle a su propio editor, ya que también él se lo hizo notar diciéndole que pues oye, no pegó tan chido como esperábamos, ¿qué hacemos? Y Matsumoto incluso pensó en dejar esta historia sin final, dejarla inconclusa y cancelar todo, pero afortunadamente se empezó a volver bastante popular entre directores, actores y cantantes. Entonces ellos empezaron a recomendarle a su público, a sus fans, que leyeran esta historia, y entonces pues Matsumoto ve que empieza a aumentar la popularidad de The Conking Red y ya publica el tercer tomo. En 2007 Matsumoto recibe el premio a la excelencia en el Festival de Arte de los Medios de Japón, y en 2008 gana el premio Eisner por la publicación en inglés de su manga. Entonces podemos decir que le fue bastante bien al final, después de todo, con la historia de Blanco y Negro, que es ya ahora lo que voy a proceder a platicarles. ¿Y de qué trata The Conking Red? Bueno, a grandes rasgos se nos presentan a los personajes de Blanco y Negro. Déjense los muestro. Él es blanco y él es negro. Ellos son los personajes protagónicos y ellos son los que sostienen toda la trama de este manga, novela gráfica, los cuales viven en Ciudad Tesoro, y la gente de esta ciudad los apoda como gatos, y ellos van a defender a toda costa esta ciudad, que sería algo así como su patio de juegos, su hogar, su país de nunca jamás, vaya, y ellos la van a defender de mafiosos o yakuzas o de cualquier foráneo o extranjero que quiera hacerle daño a su ciudad. Y la trama de la historia es muy sencilla, que serían básicamente ellos dos enfrentándose a estos mafiosos, a estos yakuza, a los foráneos e incluso a otros niños vándalos, porque ellos son huérfanos. Y también parte de la trama es cómo ellos se enfrentan a los cambios que hay en su ciudad y cómo esto impacta en la relación de ellos dos y en ellos mismos también. Aunque parezca algo muy evidente, el nombre de Blanco y Negro engloba toda la personalidad y el carácter del personaje. Por un lado tenemos a Blanco, el más joven de este dúo, con 11 años de edad, y él se caracteriza por actuar de manera infantil, despreocupada, es el más tranquilo de los dos, es hasta pacífico, siendo violento en muy raras ocasiones. Incluso viste de manera muy colorida y hasta podría decirse extravagante, y actúa de una manera muy infantil incluso para su edad. Por otro lado tenemos a Negro, que sería el más grande de estos dos huérfanos, con 13 años de edad, y el cual va a actuar de manera más agresiva y tiene un carácter más volátil, pero también es el que actúa de manera más adulta de este dúo. Y esto es porque uno depende del otro, y eso es muy fácil que te des cuenta de ello, tanto en la película como en el cómic, ya que por un lado Negro es el que lleva comida a Blanco, cuida de él, procura que se bañe, lava la ropa, y también va a proteger a Blanco de cualquier amenaza. Y por otro lado Blanco, él se encarga de darle balance a Negro, asegurándose de que modere su temperamento,
que sea un poco más amable, que sea juguetón y de alguna manera le recuerda que ellos siguen siendo niños. Y también cuando Negro se ve, digamos, en peligro o amenazado, Blanco también va a interferir y va a defenderlo. Y es por esto que comento que la mayor parte del tiempo actúa de manera pacífica, solamente en situaciones que lo requieran. Otros de los personajes que destacan en esta historia y que yo creo que de alguna manera cumplen un rol como figura paterna para Blanco y Negro son Sawada, Fujimura y el abuelo. Los primeros dos son una pareja de policías del departamento de policía, valga la redundancia, de Ciudad Tesoro, los cuales van a preocuparse por el bienestar físico, mental y emocional de estos niños. Y el abuelo también, que es un anciano también vagabundo que vive en las calles de Ciudad Tesoro y también va a guiar y a aconsejar a estos dos niños para que de alguna manera estén a salvo. En cuanto a personajes antagonistas, tenemos a la Rata con todo su séquito de yakuzas o mafiosos, de los cuales destaca Kimura, que sería la especie de mano derecha de la Rata, y ellos de alguna manera controlan todo el territorio de Ciudad Tesoro, controlan las calles, y Kimura es dado de baja, digámoslo, de la banda. Y aquí es cuando entra el personaje antagónico fuerte, que sería el señor Snake, Mr. Snake o simplemente Serpiente, el cual contrata a Kimura para que trabaje para él. Y este señor llega a Ciudad Tesoro, el señor Serpiente, para crear un parque de diversiones en la ciudad, demoliendo parte del centro, digamos, histórico de esta ciudad, y viene acompañado de sus tres, digamos, guardaespaldas. Y dato curioso, yo no sabía que estos tres monos de aquí, ellos tenían nombre hasta que leí el manga, que serían Mariposa, Dragón y Tigre, y ellos serían la fuerza bruta de todo el operativo del señor Serpiente aquí en Ciudad Tesoro. Y ellos tres se van a enfrentar con Blanco y Negro para ver quiénes se harán con el territorio y las calles de Ciudad Tesoro. Y básicamente ellos serían los principales villanos o antagonistas que van a darles batalla a estos dos huérfanos. No sé por qué causa, motivo, razón fui a dar con esta historia, pero me alegro bastante de haber dado con ella. Y para eso tenemos que remontarnos al año 2009. Yo estaba en secundaria, tendría 13 o 14 años, no sabía nada de la vida, en plena pubertad. Y estaba viendo la tele un día y al estar cambiando de canal vi que había una película de anime que se veía interesante, el intro, y bastó con la pura escena de apertura de la película para que yo quedara impactado de por vida, porque es bastante genial esa escena, te vuela la cabeza la combinación de la música, el audio, la mezcla de sonido con la animación, te envuelven y te dan una sobredosis de color y de... es genial. Y si bien yo a esa edad de 13, 14 años no estaba seguro de muchas otras cosas en la vida, yo ya estaba seguro de que esa película iba a ser de mis favoritos de la vida y lo sigue siendo. Visualmente creo que es una película bellísima, es hermosa, es genial. Y no sé, la mezcla de la animación, los colores, la textura, la ambientación, verla a colores a la Ciudad Tesoro es bastante impresionante y le inyecta mucha más vida. Otra de las características importantes de la película es la banda sonora y la mezcla de sonido. La banda sonora de esta película fue producida por el dúo de DJs británicos Play, y la mezcla de sonido fue una combinación de sonidos grabados en las calles de Tokio, de Japón, con sonidos hechos en el estudio. Entonces, además de tener todos estos colores y texturas de Ciudad Tesoro, agregarle estos sonidos le dan muchísima más vida a la ciudad, y hasta incluso parece un personaje más, no solamente escenario de fondo, sino que realmente hay algo que te atrae y te incita a querer visitar Ciudad Tesoro. Es genial. Y mientras me estaba documentando e informándome para hablarles y traerles este video, descubrí que en YouTube hay una especie de documental o making of, y en serio que Dios bendiga al alma de la persona que subtituló ese documental del japonés, porque tiene subtítulos en español. Si les interesa, al final del video les dejaré una playlist para que vean
el trailer de la película, el documental que comento del making of y las piezas de la banda sonora que más me gustan, por si quieren checarlas. Y a resumidas cuentas, lo que se nos platica en este documental es que la película es producida por el estudio 4 grados centígrados o 4 grados. Cómo es que estaba dividido este equipo de producción de la película en 3 departamentos. El departamento de animación, que se encargaba de darle vida a los dibujos, a estos personajes. El departamento de ilustración, que creaba las texturas y colores de Ciudad Tesoro, creaba todos los escenarios. Y el departamento de efectos digitales, que ya combinaba a la animación con las escenografías que creaba el equipo de ilustración. Y como director tenemos a Michael Arias, que hace su debut con esta película. Y es hasta que el director leyó la historia de Taekon King Red que decide lanzarse como director sin tener mucho conocimiento en mangas o en animación. Y él comenta que el reto más grande al crear esta película era transmitir la visión que él tenía de Ciudad Tesoro y de la historia, porque para empezar él comenta que es muy interesante o muy curioso cómo tú das vida a algo que no es tuyo, das vida a otra historia que le pertenece a otra persona o que fue creada por otra persona. Entonces intentar mantener la visión o el mensaje que creó esa persona, pero al mismo tiempo tú transmitir y crear la visión que tienes de esa historia que no es tuya. Eso era lo, digamos, curioso o complicado para él, y se me hizo bastante interesante compartirles eso. Algo que también me llamó la atención es que ellos tenían una colección de documentos fotográficos de varias ciudades de Japón, además de fotografías que el mismo director tomó en sus recorridos por las ciudades de Japón. Todo esto para ellos inspirarse y crear a Ciudad Tesoro, darle vida. También otro dato curioso que pude encontrar es que para crear la ciudad de San Fransokyo o San Fransokyo de la película Big Hero 6 o Grandes Héroes, se inspiraron en la película y en el manga de Taekon King Red para crear a esta ciudad. Entonces también se me hizo un dato interesante para compartirles. Y creo que eso es todo lo que puedo comentarles sobre mi experiencia y sobre la historia que creó Taiyo Matsumoto, todo este antecedente. No sé qué les haya parecido hasta ahora. Esta edición que tengo yo, ya le quité su cubreportada. Esta edición fue lanzada debido al lanzamiento de la película. Se compilaron los 3 tomos en esta edición y está en inglés. Hay algunos fragmentos a color, como esto de aquí, pero toda la historia está en blanco y negro. Esta, a pesar de que es una historia, digamos, que tiene a niños como personajes protagónicos, no es una historia para niños o jóvenes. Incluso si dice contenido explícito, entonces sí es una historia para mayores de 18 años. Y también eso es parte de lo que me parece genial, intrigante de la historia, que a pesar de que son niños se enfrentan a situaciones muy violentas y hostiles en las calles de Ciudad Tesoro o de una ciudad muy grande. Y aquí en el cubreportadas pueden ver que hay una especie de póster bellísimo con blanco y negro, y además aquí adentro también viene con otro póster, este de aquí, que también está muy bonito. Así que es una edición bastante cuidada y bien hecha. Las hojas son muy gruesas y tiene 624 páginas. Yo lo conseguí a través de Amazon. Amazon México es un producto de importación, así que si les interesa, pues ya saben dónde ir a conseguirlo. Y aquí tengo algunos capítulos marcados porque me parece muy interesante cómo la edición, algunos capítulos tienen el mismo nombre, solamente cambia una parte. Por ejemplo, aquí se llama Blanco Llora, y si se fijan, aquí negro está del lado derecho y blanco está del lado izquierdo, y en su contraparte, que se llama Negro Llora, cambian de posición. Y así como ese hay más detalles en el libro. Por ejemplo, aquí blanco tiene un fondo negro y aquí negro
tiene un fondo blanco, además de que la pintura en su cara es negra. Y aquí la pintura en el rostro de Blanco es blanca. Y no sé, eso me pareció también un detalle bastante agradable y bello verlo en este manga. Y ya, esto sería todo lo que les puedo comentar sobre esta increíble, maravillosa historia. Y que ahora que lo pienso, podría ser muy bien la historia de Peter Pan, pero digamos versión para adultos o más, digamos, violenta. Y blanco y negro serían, digamos, la fragmentación de Peter Pan en su lado bueno y su lado malo. Y no sé, Ciudad Tesoro me recuerda mucho a Nunca Jamás, o sea, cómo ellos crearon, o sea, cómo ellos se adueñaron de esta ciudad y la hicieron su patio de juegos. No sé, que me hace muy feliz de que ya por fin les puedo hablar de esta genial historia a todos ustedes. Así que si les interesa, pues ya saben, esta es una historia muy especial para mí. Siempre vuelvo a ver la película una y otra vez porque me transmite ese sentimiento de nostalgia, pero a la vez de hogar y de calidez. O sea, la historia es preciosa y ahora por fin puedo tenerla en papel, y entonces creo que también regresar a las páginas y hojearlo va a ser una experiencia muy bonita también. Así que eso ya sería prácticamente todo. No sé qué les haya parecido, así que espero que se animen a leerla. Si ya la leyeron, déjenme su opinión en los comentarios. O si también leyeron más historias creadas por Taiyo Matsumoto, déjenmelo saber. Si ya vieron la película, si la van a ver, no sé, cuéntenme todo ahí en los comentarios. Y esto sería todo, así que nos vemos en otro video. Chao.